Estoy aquí en lugar de la arquitecta Mirta Levín, que es la directora de Metropolitana. La arquitecta Levín no pudo venir porque tenía un compromiso coincidente con la fecha y yo soy parte del equipo técnico que trabaja con ella en la ciudad de Rosario y trabajamos cotidianamente en proyectos estratégicos del área metropolitana. Rosario tiene una tradición bastante grande en el ámbito de la planificación territorial. De hecho, nuestro plan urbano, ya en carácter mítico, es el de 1968. En base a ese plan urbano y al momento de la recuperación democrática y la revisión de ese plan original, se han establecido políticas de continuidad en el proyecto de la ciudad. Me faltó decir al principio, la arquitecta Levín fue secretaria de Planeamiento de Rosario en el periodo 2003-2011 y concluido ese periodo, acompañando al entonces intendente Miguel Lifchit, pasó a ser directora de Metropolitana y el ex intendente Lifchit es hoy el gobernador de Santa Fe, con lo cual implicaría un respaldo bastante más importante para la gestión de la oficina en la que trabajo. De hecho, ya está ampliándose esa misma experiencia que tenemos en el Gran Rosario en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, que tiene una complejidad distinta porque tiene de vecina la ciudad de Paraná y son dos capitales provinciales que funcionan como un área metropolitana. No así el caso de Rosario, que tiene la ribera entrerriana bastante más distante por el delta del Paraná. Rosario tiene casi 1 millón de habitantes y, para graficarlo más fácilmente, tiene una relación con su área metropolitana que es inversa a la de Capital Federal. Capital Federal tiene una relación de 1:3 con su conurbano, en cambio Rosario es de 3:1, lo que genera dificultades de otro tipo. Por ejemplo, que las localidades son demasiado chicas respecto de Rosario y hay una especie de sensación de imposición cada vez que se establece un diálogo entre Rosario y la localidad vecina o las localidades vecinas en general. De hecho, la localidad más importante, de mayor cantidad de población, tiene un 6% de la población, mientras Rosario está por encima del 72%. Lo que estamos viendo aquí es lo que fuera el puerto central de Rosario y que es hoy una reconversión edilicia bastante importante en un plan especial que se llevó adelante principalmente en la gestión de Mirta Levín como secretaria de Planeamiento de Rosario, digamos, podría homologarse a la experiencia de Puerto Madero. Las características generales de la ciudad, bueno, es eminentemente urbana la población del área metropolitana, es casi insignificante la cantidad de pobladores que pueden considerarse rurales, pero por supuesto es el punto neurálgico de la pampa húmeda y toda la producción del campo y la explotación agraria va a terminar a los puertos de la región. Digo de la región porque el rol original de Rosario fue ferroportuario y el puerto ha quedado minimizado una zona sur y las grandes actuaciones respecto de la actividad portuaria están sobre todo en el corredor norte, como vamos a ver más adelante. Rosario y su área metropolitana implican el 40% de la población de toda la provincia de Santa Fe en apenas un 1,5% del territorio, lo que indica que también es el motor económico de toda la provincia en un suelo muy escaso, digamos. El resto de la provincia tiene el núcleo de Santa Fe, algunos otros núcleos de alguna relevancia como Venado Tuerto o Rafaela, y el resto son poblaciones bastante menores, tiene 365 municipios y comunas, pero solo 2 que funcionan como cabeceras importantes, ciudades como Santa Fe de 500.000 de habitantes y Rosario de 1 millón. En un primer momento, el entonces intendente Lifchit, acompañado por otras figuras del área metropolitana, por ejemplo, quien fuera hasta hace poco secretario de Transporte, Alejandro Ramos, comenzaron el proceso de conformación del área metropolitana con
un acuerdo en principio que estaba en el papel y que fue consolidándose en el tiempo, en el año 2010, y se estableció en ese momento un estatuto que le da una entidad al LECOM que no tuvo en otros momentos, salvo la época de la prefectura del Gran Rosario, y le permite actuar como una representación estatal desde otro punto de vista, digamos, desde un punto de vista bastante más jerárquico. Lo vamos a ver al final con los logros que ha alcanzado LECOM a partir de ser una figura ya constituida por 25 localidades. Ahí dice sobre 25 localidades, de las cuales 21 están asociadas. No todas firmaron ese acuerdo. Los colorcitos más claritos, estas de aquí arriba, esta, Fray Luis Beltrán y Roldán, no están adheridos, lo cual representa un problema, pero nosotros desde aspectos técnicos las consideramos imprescindibles como para evaluar como un todo el área metropolitana. En diciembre de 2011, al concluir la gestión del entonces intendente y de Mirta como secretaria de planeamiento, se gesta Metropolitana, que es la oficina técnica que respalda a la Asociación de Municipios que es LECOM. Así como decía que en Rosario hay una tradición de planificación bastante importante, esta tradición se ha extendido a la provincia de Santa Fe, que ha gestado a mediados de la década pasada un plan estratégico de todo el territorio. Rosario y su área metropolitana se encuentran en una de esas 4 regiones, con por supuesto el nodo cabecera es la ciudad de Rosario, y este plano como rengo que se muestra aquí es parte de esa crisis de la no asociación de esas localidades que quedaron por fuera del acuerdo. Y la diferencia entre un color y otro tiene que ver con la categoría de municipio y comuna, que bueno, hace a no solo regulaciones distintas, sino a modos de gestión distintos. Una de las dificultades de gestión es que las comunas tienen periodos gubernamentales más breves, con lo cual, cuando uno está empezando a contarle la complejidad del proyecto a algún intendente, ya está saliendo y hay que empezar a contárselo de nuevo al siguiente. Pero bueno, uno va entendiendo a medida que va pasando el tiempo que es como un proceso de educación constante, con un alumno que siempre empieza de cero. Se trata un poco de eso. Después por ahí puedo contar algunas anécdotas de dificultades de esos cambios de gestión. Bueno, lo que decía antes, Rosario es la microrregión C de la región 4 de la provincia de Santa Fe y por supuesto congrega la mayor cantidad de localidades que fueron originadas principalmente en la traza del ferrocarril, pero algunas también respecto de la ruta paralela que surgió a los ferrocarriles norte, sur u oeste. Siempre se tuvo en cuenta que estábamos en un contexto metropolitano, pero la gestión efectiva de la idea metropolitana llevó a un compromiso bastante más grande y a este trabajo que le dejé al arquitecto Villar de los libros de Metropolitana con las directrices de ordenamiento territorial, para hacer una evaluación bastante más precisa, un diagnóstico bastante más preciso del territorio con el que estamos lidiando, la dificultad histórica de las delimitaciones de lo que es un área metropolitana, de hasta dónde la contigüidad física o la interrelación funcional son límites, hasta dónde flexibilizar la llegada de esta gestión metropolitana, porque también se empiezan a tocar con nodos alternativos, Santa Fe mismo al norte, San Nicolás al sur, Venado Tuerto al sudoeste, en fin. Pero ese análisis nos permitió cercar estos 3 territorios que no solo tienen una comodidad geográfica de circunscripción, sino que tienen también características funcionales bastante marcadas, distintas. El corredor norte, marcado en verde, es una conurbación, y es una conurbación especial porque tiene un río casi cegado al acceso peatonal por toda la sucesión de instalaciones industriales que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo con la consecuente expansión residencial hacia el oeste, dejando una calidad de vida bastante difícil para esas poblaciones.
Y en el sur pasa exactamente lo contrario, porque hay pueblos gestados en torno a estaciones de tren o a la ruta que tienen una separación muy nítida uno de otro, o sea que ahí no hay contiguidad física, pero sí funcional. En el oeste, los planes urbanos históricamente evaluaron como corredores o dos subcorredores que en esta nueva evaluación que se hizo en el diagnóstico se entendió como un cuadrante, o sea, como un territorio difuso, de muy difícil caracterización, de la menor densidad posible. La arquitecta recién hablaba de números, de densidad de habitante por kilómetro. Si bien más o menos creo que daban 100 habitantes por kilómetro, que parecería un número alto para los que dio ella, comparado a los del norte y el sur, que están en 300 o más de 250, es la parte del territorio bastante más escasa y más difícil de organizar o conducir. Porque por otra parte también es donde se desarrolló primeramente el estallido de los barrios privados y las suburbanizaciones de calidad menor decrecientemente, porque los barrios privados pueden implicar un problema, pero por lo menos en el caso del Gran Rosario tienen una cierta consolidación. Las figuras que lo siguieron, digamos, las imitaciones, tienen calidades menores y se encuentran hoy por hoy un montón de residentes con urbanizaciones prometidas que están muy lejos de concretarse y van a estar perpetuadas como incompletas por las condiciones en las que se implantaron. Estamos todos en el mismo problema, en definitiva. Los modos de actuación. El análisis general nos permite conducirnos a las directrices de ordenamiento territorial que vamos a ver después, pero también se hizo de un modo transversal una disección sectorial de temas que algunos de los que expusieron antes también citaron. En el caso nuestro estos temas son 7, que vamos a ver más adelante, aunque ahí están marcados menos. Y después, la idea es que, como parte de este proceso, se llegue a planes urbanos de cada localidad, pero atravesados por las temáticas sectoriales y por las políticas generales. Bueno, la idea es instalar en este consenso inicial gestado hace no más que 5 años, la idea de que somos un todo funcional, de que necesariamente dependemos unos de otros y nos afectamos unos a otros. Y si bien la diferencia de peso de Rosario respecto del área metropolitana es muy fuerte, funcionalmente también Rosario necesita mucho del área metropolitana y de la reorganización y de la optimización de recursos del área metropolitana. Esta es una de las fotos de uno de los primeros momentos en donde se ve un consejo de gobierno. El arquitecto Villar me pidió especificidades del funcionamiento burocrático y intenté cumplir con sus pedidos. El consejo de gobierno lo integran todos los intendentes que consensuaron la firma del acuerdo metropolitano, que son en este caso los 21, habría que ver si están todos, y se llegan a las evaluaciones y el acuerdo de los proyectos estratégicos que se apoyan, de las políticas en general que se apoyan, por consenso. Hay algún estatuto sobre votos y mayorías y esas cuestiones, pero en líneas generales se dan por consenso. A su vez tiene un directorio que es la representación legal, o sea, lo que le da curso a lo que se decide en el Consejo General, que lo conforman 5 intendentes con la integración necesaria de la Intendencia de Rosario y de las otras 4 que tengan representación parlamentaria en la provincia de Santa Fe, o sea que sean fuerzas políticas de algún peso en el territorio. Consejo de Fiscalización fiscalizan el modo en que funciona lo otro, bueno, en fin, todo un desarrollo burocrático que por ahí parece muy pesado, pero es bastante más sencillo en los hechos. La Secretaría Ejecutiva es un rol específico, digamos, de quien tiene todos los teléfonos y quien arma todas las convocatorias. El motivo por el cual Mirta Levin no está hoy aquí es porque mañana se va a dar la primera reunión del 2016 y se suelen dar 2 reuniones por año del Consejo Directivo y hay que poner acuerdos bastante importantes sobre la mesa porque a medida que va pasando el tiempo los
la magnitud de los proyectos y la magnitud de los conflictos eventuales van haciéndose más grandes también. Los temas priorizados es un desagregado de lo que decía antes, principalmente movilidad y transporte, accesibilidad sobre todo, saneamiento, medio ambiente, el tratamiento de los residuos es un tema central en la escala metropolitana, la cuestión paisajística, la protección paisajística que suele ser bastante menospreciada, y algunas otras cuestiones que hacen el funcionamiento interjurisdiccional. Como dije antes, Metropolitana vendría a ser la oficina técnica que yo integro, que da cuerpo a los proyectos que se presentan y tratan en el Consejo Directivo. En 2014, luego de un trabajo que es un poco lo que describí hasta recién, de un diagnóstico bastante exhaustivo, se gestaron estas publicaciones que he dejado aquí en versión de CD, en donde uno de los libros es un diagnóstico por corredor o cuadrante, por localidad y por tema, o sea, dividido de un modo transversal cada una de las cuestiones que llevan a un diagnóstico final. El segundo libro es un libro más singular donde se hace evaluaciones de las experiencias metropolitanas en el mundo, de las primeras instancias donde eran bastante más grandilocuentes, pretendían abarcar el todo del área metropolitana y usualmente fracasaban por esa ambición y un ayornamiento de esa expectativa a las asociaciones temáticas, esto es, asociaciones por transporte, por basura, por temas, que se han mostrado más flexibles y más duraderas en el tiempo. En esas exposiciones entre las ciudades que se evalúan está Bilbao, también como pedías, Jorge, en tus pedidos Está bien. Está Bilbao. Bilbao, por otra parte, también tiene algún acuerdo de cooperación mutua con Rosario y, de hecho, mencioné el plan urbano del 68, pero no mencioné el plan estratégico del 98, que es una gestación de esa cooperación con Bilbao y, digamos, el recorrido de ambos planes deriva bastante, en un lugar bastante parecido en el que estamos ahora nosotros. Perdón, el tercer libro son las directrices en sí, los 7 lineamientos del territorio que proponemos. Cada uno de los sectores en los que se fragmentó el territorio para estudiarlo tiene sus problemas y sus potencialidades. Este es el corredor norte, el que hablaba de la conurbación, pero es una conurbación rara, si se quiere, porque implica estas grandes interrupciones, tiene, sobre todo en el río, muchas de ellas de uso industrial, la mayoría, y algunas de una subutilización bastante nítida que habría que gestionar y tratar de transformar para un provecho mayor de cada localidad y de toda el área. Tiene un problema de movilidad bastante grave. Hay un problema en todo el territorio, que es en todos los territorios lo mismo, que es la no segregación de los modos de movilidad. Esto es, las cargas y los pasajeros suelen convivir por las mismas vías de un modo bastante desordenado. Está subutilizado el modo ferroviario, en proceso de obsolescencia en muchos casos, y eso genera conflictos exponenciales, y cuando uno intenta hacer pequeñas medidas de reacomodamiento suele chocarse con muchas protestas respecto de ¿y por qué me toca a mí esta restricción, digamos, ¿no? En líneas generales, en términos de movilidad, porque acá en el Corredor Norte se ve claramente, esto sería la vértebra del Corredor Norte, que es la Ruta 11, aquí las vías del ferrocarril, que luego cruzan y se pasan de este lado, y aquí hay otras vías del ferrocarril, y la autopista Rosario-Santa Fe, que es la autopista que sale hacia el norte. Rosario tiene 3 autopistas, al norte Santa Fe, al sur a Buenos Aires, al oeste a Córdoba. Tanto en el Corredor Norte como en el Corredor Sur se funciona como fajas el territorio. Fajas que a veces dejan encerrados pedazos de ciudad que no son fáciles de conectar con el resto,
porque siempre van a la vértebra, al funcionar en la vértebra, y la conectividad interna queda bastante menospreciada. Estos son algunos de los estudios que se han hecho, que son muchísimo más extensos en cada uno de los fragmentos. Lo bueno, en particular de la Ruta 11, es que se entiende que se puede derivar con una cuestión de logística, y solo de logística y muy poca obra, el transporte de cargas hacia la autopista, permitiendo que la vértebra de esta conurbación, que es la Ruta 11, que es la que está más cerca del río, funcione como un eje de transporte público. Hay muchos proyectos sobre el Corredor Norte, porque es también el que es más fácil de abastecer a una gran cantidad de gente con un único medio. Por ejemplo, quizás hayan escuchado, hay un proyecto muy remanido de un tranvía metropolitano que estaría utilizando o no las vías de una de estas vías subutilizadas del corredor. También hay ideas de carriles exclusivos, en fin, y también es el corredor con mayor cantidad de coches, de unidades por hora, en fin, que daría sentido a estos proyectos de masividad de transporte de pasajeros. Pero con esa sola segregación, llevando al oeste al transporte de cargas y haciéndolo ingresar a las terminales portuarias en forma de peine, permitiría una liberación de uso bastante importante y una limpieza en el uso del espacio público que hoy no se dispone. En cada uno de los fragmentos hicimos esta dualidad, el tema del problema y la potencialidad. En el corredor sur, si se quiere, tiene condiciones paisajísticas muchísimo más notables, pero están muy subutilizadas, no se aprovecha el contexto, y los elementos regulatorios del control del periurbano, que sería importante proteger, está muy débilmente constituido. Por eso también estamos avanzando en planes urbanos, primero en el corredor sur, para generar esa protección. De hecho, se han hecho talleres a los que el Colegio de Arquitectos de Santa Fe aportó profesionales, y se están haciendo también proyectos especiales respecto de la vinculación entre localidades con concursos de ideas, donde el colegio aporta asesoramiento para gestar las bases. En la misma secuencia, donde se ve también cómo están subdivididos cada uno de los pueblos, cómo se nota la autonomía que se logra en cada uno de ellos y la caracterización local de cada uno de ellos, que también son de distintas escalas, con la particularidad que la localidad más grande, que es la localidad más grande del área metropolitana, está pegada a Rosario, lo que no permitiría una centralidad alternativa a la de Rosario, y eso es una dificultad también. No como en el Corredor Norte, que tiene San Lorenzo, que es una localidad más distante y sí genera una centralidad alternativa a la centralidad de Rosario. Un problema de las localidades del sur es que no todas se gestan al costado de la ruta o al entorno de la estación de trenes. Algunas van por un lado, otras van por el otro, con lo cual organizar en un único modo esa línea se hace bastante más complejo, pero lo estamos intentando de todas maneras. Está recibiendo también, así como decía antes que el oeste se caracteriza por la expansión suburbana, está recibiendo particularmente la localidad de Pueblo Ester en el sur un desarrollo bastante veloz de la suburbanización, que hay que controlar en lo posible con reglas claras antes de que sea inmanejable. En el oeste hay a su vez subdivisiones, porque es el territorio más diluido, más gasificado por el suelo, con algunas decisiones casi difíciles de comprender. Por ejemplo, lo que se ve acá en esta foto es una foto tomada desde Rosario hacia el oeste, el aeropuerto, que está en el límite entre Rosario y Funes, y urbanizaciones plenas acá, en zonas absolutamente prohibidas. O sea, el avión baja y les pasa por la cabeza a todos esos que están viviendo ahí. No es el único lugar donde pasa ese problema. Acá cuando bajaban el avión pasaba lo mismo, las casas estaban a esta altura. Pero bueno, da cuenta de lo poco que le prestamos atención a las reglas en líneas generales, porque eso es una regla aeronáutica básica, de que no se puede en el cono de acercamiento del avión, ese tipo de cosas.
y los municipios en líneas generales desconocen o no les importa lo suficiente este tipo de preocupaciones. Un problema grave del oeste es que tiene un suelo anegadizo en sectores muy importantes y las urbanizaciones son bastante indiscriminadas, particularmente en la otra localidad del corredor, que es Roldán, lo que está impermeabilizando cada vez más suelo, o sea que está haciendo exponencial el problema. Sería importante que todas las localidades se pongan de acuerdo porque es un problema que indefectiblemente las termina afectando a todas, Rosario incluida. Bueno, en todas tenía una diapositiva de problemas y oportunidades. Acá tengo 2 de problemas porque son demasiados en el oeste. O sea, demasiada extensión de territorio, demasiadas infraestructuras, demasiado difícil llegar a todos lados. Pero también hay potencialidades. El tema de la disposición de los residuos. En algunas localidades la basura va quedando cada vez más cerca y por suerte hemos concretado hace poco un proyecto que empezaría a solucionar algunos de esos problemas. La diversidad de un territorio tan amplio también permite oportunidades de proyecto que no permitirían en situaciones tan jugadas como en el norte, por ejemplo. Eso es una potencialidad del oeste. Perdón. Bueno, hablando de las directrices en sí, el problema que ya han citado todos, no hay una lectura de la importancia que tiene la regulación del uso del suelo. Sí lo hay en Rosario. Los equipos técnicos de planificación en Rosario hacen que sea mucho más difícil los imprevistos que aparecen en las localidades de menor envergadura. Aún en las localidades más grandes no tienen una respuesta veloz a un emprendimiento que es difícil de rebatir. Por ejemplo, voy a contar después, no importa, una idea de un parque industrial en una de estas zonas suburbanas que por una cuestión de infraestructuras sería conveniente colocar para el desarrollador, pero una cuestión elemental de vecindad no lo haría conveniente. Y no solo eso, contradice un proyecto que todos los intendentes acordaron en reuniones plenarias y afectaría a ese segundo polo industrial que no está concretado, dividiendo aguas, o sea, subutilizando infraestructuras, haciéndolo más pobre a cada una de las 2 experiencias. Una de las cosas buenas de estos consejos genéricos es que un intendente va a tener que enfrentarse a otro y explicarle por qué hace algo que lo va a perjudicar al otro. En este sentido, la cuestión del consenso, de la reunión colectiva, funciona. Si bien no se dan esos términos belicosos en que los presente, queda evidenciado el por qué técnicamente una cosa contradice la otra y fuerza a la lectura municipal a que sea interjurisdiccional. O sea, se genera el escenario, en definitiva, es tenerlo cara a cara uno con otro. La segunda directriz tiene que ver con los recursos ambientales, principalmente la cuestión hídrica, que tiene una afectación importante en las aguas que escurren del oeste hacia los arroyos. Rosario fue conocida en sus primeras épocas como el pago de los arroyos, porque era atravesada por muchos arroyos que caracterizan y dividen en el corredor sur algunas localidades y afectan los desarrollos urbanísticos del oeste, haciendo el suelo anegadizo en muchas partes. Está en condiciones muy superadoras de como era hace 30 años atrás, pero sigue siendo bastante conflictivo, particularmente para localidades como Funes o Roldán. También hay un cierto desinterés o no suficiente cultura de protección patrimonial de algunas edificaciones sueltas por el territorio que está intentando empezar a ponerse en valor, con parámetros también singulares, porque hay cuadros de estación, hasta edificaciones perdidas del siglo XIX que no se toman en cuenta y están en el medio de yuyales y se pretende generar una conciencia distinta.
Bueno, la cuestión de la movilidad, que es donde me muevo yo más fácil, que es el aporte usual que hago en la oficina. Lo que contaba antes, se pretende que la carga y el pasajero se divida para beneficio mutuo, pero para que eso sea factible es necesario romper una inercia histórica y algunas obras de infraestructura que no son fáciles de gestionar porque en muchos casos implican a nación, provincia y municipios. Poner de acuerdo todos esos soles juntos no siempre se logra, y aún cuando se logra hay veces que ni siquiera están los fondos. Aquí, sobre todo en el sur, se ve bastante bien esas patas que no existen en muchos casos, cómo llegarían al río a esos cuadrados lilas que serían las terminales portuarias, y en el norte desarticular una estructura que es ya bastante obsoleta de vías ferroviarias que encorsetan el desarrollo urbanístico y no permiten una cierta calidad de vida que podría tenerse en las localidades del norte. También existe un muy remanido proyecto de plan circunvalar, que ya pasó a ser una mala palabra para la gente de la región porque es algo tan inmenso que es muy difícil de concretar y todos tenemos conciencia que hay que concretarlo de a partes, pero nunca se empieza por una de esas partes, que es la circunvalación ferroviaria y también vial de toda el área metropolitana. Hoy tiene Rosario una circunvalación por fuera de la que está en el territorio rosarino, que es la AO12, pero en pobres condiciones, no es una autovía, que es lo que pretendería formarse. Ha habido gestiones bastante intensas, sobre todo para que no toquen esta localidad, lo cual es un acierto, que semejante anillo ferroviario y vial no afecte el curso de las localidades. En cuanto a lo ferroviario, más que ferroviario es modos guiados en línea general, porque son ferrocarriles y también el tranvía, que es la traza amarilla que aquí se ve, conectando gran parte de las localidades del norte y la localidad más populosa del sur, que es Villa General Galvez, y la refuncionalización al oeste de algunos tendidos ferroviarios con servicios de cercanías, con trenes más livianos, permitiendo, a partir de la aparición de este anillo ferroviario, el uso de las vías para pasajeros. Esto implica también, playas de maniobras para trenes que hoy no existen, y de hecho los trenes hoy funcionan de un modo bastante poco práctico para los usos urbanos, porque siguen metiéndose al centro de Rosario, como la foto que mostré al principio, para hacer maniobras de ensamble y acople y desacople de vagones, generando interrupciones que tiene que ver solamente con la logística ferroviaria y que pueden hacerse en lugares alternativos. La cuestión productiva, lo que mencioné antes, este es el suelo proyectado en el contexto del encuentro entre tres localidades, Rosario, Pérez y Soldini, que apareció con un potencial desarrollo aprobado por consejo de esta otra localidad aquí en Funes, compitiendo con este proyecto de ampliación de lo que es en Rosario ya un incipiente polo industrial, y a su vez desacreditando la idea de la autopista que estaría proyectándose de acceso al sudoeste. En fin, siguen, por más que exista la Asociación Voluntaria de Municipios, sigue pensándose en gran medida como parcelas inconexas, y hay que volver al punto cero y empezar a explicar de nuevo por qué hace falta coordinar las acciones. La cuestión del saneamiento ambiental, que es con lo que vamos a cerrar la exposición, es bastante serio. En Rosario hay muchísimas depósitos de basura a cielo abierto que contaminan, que están saturándose en gran medida, que contaminan arroyos, principalmente el arroyo Saladillo, el que vamos a ver, y la escasez de infraestructura y de logística para el tratamiento de la basura está llegando a niveles de crisis en gran parte del territorio, y si lográramos que este incipiente proyecto que estamos encarando ahora se multiplique, encauzaríamos un problema bastante central de toda el área metropolitana.
por ahí para los arquitectos nos resulta aburrido este tipo de fotitos, pero es, como decía al principio, es una cuestión de gestión y una cuestión de gestión constante y permanente. Y levantar el teléfono e ir a las localidades y otra vez explicar lo que ya explicaste a las autoridades anteriores o a las autoridades que ya les explicaste lo que les explicaste. Porque hay que también comprender la escala con la que se encuentra no solo el intendente o el jefe comunal, sino los equipos técnicos que tienen problemas que tienen que ver mucho más con el corto plazo y con la inmediatez, como es lógico también por las estructuras de gobierno que tienen. Por eso la directriz del consenso de los actores es algo que tiene que estar a cada paso recurrentemente repetido. El ejemplo del tranvía. El tranvía es algo gestado desde la provincia y a una de las localidades fundamental que iba a pasar, ni siquiera la habían convocado a la mesa técnica, de diálogo, con lo cual fuimos nosotros a nombre de la localidad a decirle deberíamos charlar con esta gente porque medio como que se van a enojar y de hecho generan un enojo innecesario porque técnicamente hay casi una única manera de resolverlo el problema y lo ven con buenos ojos, pero esto de una descortesía hay veces que genera dilaciones innecesarias en el avance de los proyectos. Bueno, la cuestión de la redistribución de las centralidades. Como decía, en el norte tendríamos algún avance que se dio por propio desarrollo de la localidad con San Lorenzo y tendríamos como centro alternativo Arroyo Seco, que es una ciudad bastante interesante, una escala intermedia, muy compacta, o sea, con muchas cosas a favor, pero también con peligros como por ejemplo que la ordenanza de urbanización tenía el 70% del suelo marcado como apto para uso industrial. ¿Por qué? Digamos, no existe una conciencia en esos cuadros técnicos sobre el valor de la calificación del uso en el suelo. Y tuvimos que hacer unas cuantas observaciones bastante serias respecto de eso y proyectos al respecto. Bueno, reflexiones de las que he venido charlando mientras conté las directrices, que nos llevarían a un modelo territorial deseado que sintetizarían esas directrices en estos planos de cada uno de los fragmentos que, bueno, esos planos que veíamos sueltos, juntados, darían este resultado para el corredor norte, para el cuadrante oeste, para el fragmento de abajo del cuadrante oeste, el sudoeste, y para el sur. Contar todos los proyectos, todas las líneas de acción, nos llevaría unas 4 horas más y sería bastante complicado, hasta porque no me las sé yo todas, me sé algunas partes nomás, voy a contar solamente 3 del corredor sur. Estas son imágenes que dan cuenta de ese valor paisajístico a ser protegido en este lugar que no existe en los otros fragmentos del área metropolitana. El Parque Metropolitano del Arroyo Frías. Este es un proyecto que está en una fase de concurso de ideas, se están haciendo las bases, se están terminando las bases, que implica, esta localidad es Pueblo Ester y esta localidad que se ve aquí es Alvear. Aquí es el eje vertebrador de todo el corredor sur. En particular esta localidad tiene un desarrollo en torno a la ruta y un desarrollo en torno al río. Es la localidad que se está suburbanizando vertiginosamente y antes de que este suelo que forma aquí una continuidad con el arroyo Frías que lo divide de la otra localidad se ocupe, pretendemos un proyecto que genere una conciencia y una reversión de algunos errores propios de los desarrollos ajenos entre sí. La relación plan-proyecto habla de este proyecto en particular. Bueno, hay en cada localidad esquemas de funcionamiento de los recursos naturales y el sistema vial, cómo funcionan unos con otros, la idea de la perimetración, de la periurbanización. Aquí Alvear, todos estos lilas serían uso industrial. Alvear es una localidad que tiene la planta de General Motors en el cruce de la autopista Buenos Aires con la A12, o sea, en un lugar privilegiado para la movilidad hacia cualquier parte del territorio, y un polo industrial bastante consolidado en este lugar al que acceden los camiones por la Ruta 11, que es lo que tratamos de evitar.
y también un puerto de magnitud que tiene una llegada de ferrocarril. Esta localidad, que es bastante contenida y que tiene dispersiones de este tipo, necesita, primero, reglas bastante claras para gobernar las expansiones futuras, porque esto se está construyendo de un modo bastante desarticulado y necesita articularse, al menos en torno a la Ruta 18, que sería el caso. Y también pensamos que puede generar algún tipo de asociación con la localidad de al lado, que es Pueblo Ester, digamos, este es el arroyo que lo divide, y un acceso al río que hoy por hoy no tiene. Pueblo Ester, en cambio, tiene un uso industrial prácticamente nulo, fíjense los lilas que hay aquí, pero tiene este uso suburbano tan extendido en desarrollos totalmente ajenos unos a otros, lo que fuerza a retomar la Ruta 21 cada vez que un movimiento debe ser dado, porque no hay continuidades norte-sur que no sean la Ruta 21. Por eso hace falta un proyecto integral de articulación interna de las localidades y conexión de una con la otra, que intentaría sintetizarse en este esquema y en este tipo de primeras oportunidades de proyecto que derivan en las bases del concurso que está gestándose actualmente. Y aquí están las dos localidades analizadas en conjunto. Esto contribuiría también a las bases y aquí hay pequeñas unidades de gestión de cada uno de los fragmentos según determinadas reglas que están establecidas en esta base de concurso. Otro proyecto del Corredor Sur es la intervención sobre la ruta en sí, que ha sido estudiada en cada uno de sus fragmentos. Nosotros tenemos la voluntad de que en los tramos en que es rural, en los tramos en que se separa una localidad del otro, se mantenga como ruta, nada más que jerarquizando los accesos a pueblos como General Lagos o Alvear, también Figuera, porque Figuera está en una situación medio intermedia, y en donde está marcado en rojo, la ruta se transforma en una avenida urbana. No es fácil la gestión porque, al ser de potestad provincial, hay que convencer a autoridades de vialidad de la provincia que algo que es hoy ruta y que está, por otra parte, repavimentándose y haciéndose a nuevo en los tramos rurales, cambie de condición y que pase a tener usos propios de un ámbito urbano. Es algo muy difícil de instalar a alguien que viene con una máquina que se está pavimentando. Que es lo que está pasando ahora por otra parte también. A su vez, para que esto sea factible y sacar los camiones de este eje vertebrador de las localidades, hacen falta accesos alternativos que quiten los camiones de la ruta, como por ejemplo el límite entre General Lagos y Arroyo Seco para acceder a Puerto aquí para acceder al polo industrial y aquí para acceder a la terminal portuaria de Alvear vía ferrocarril. El escenario que planteamos, que deseamos para estas localidades, sería algo similar a esto, donde se parece a lugares de consolidación urbana y no a, ahora vamos a ver una foto del estado de situación actual, a que una ruta le pasa por el medio del pueblo, que es lo que termina pasando generalmente. En cada localidad hicimos estudios de jerarquías viales y de funcionamiento, acá donde se pretende segregar los modos de movilidad. Lo voy a pasar un poco rápido porque es una cuestión muy de detalle. Esta es la situación, que es la situación de mayor apropiación urbana de toda la ruta. Lo que pretendemos nosotros es gestar modos alternativos de utilización del espacio con uso preferencial de las vías del colectivo, la incorporación de ciclovías, el estacionamiento en los lugares acotados, aprovechando veredas anchas, en fin, una redefinición segregada de los modos de movilidad. También para esta zona donde esta que era una ruta en pobre condición, hoy es una ruta en mejor condición, intentar inducir a la vialidad de provincia a que genere avenida y no ruta, que no reproduzca el mismo problema en las localidades. Esto es un detalle de todas las localidades, una sucesión. Esto también es nuevo, o sea, pavimento a nuevo, pero en esta parte donde hay un uso industrial no sería tan dramático. El asunto es cuando cruza las zonas residenciales, como por ejemplo en Pueblo Ester, que pretendemos un uso bastante más parecido a una ciudad amable para el peatón y no un lugar de paso, que termine siendo un lugar de paso en donde la jerarquía primera siempre está en el transporte motorizado.
En este caso, General Lagos tiene un proyecto particular que es una nueva bajada de la autopista para que estas terminales portuarias accedan por aquí y quitar los camiones de allá. Esta gestión, por supuesto, es de cierta complejidad y tiene otras variantes aparte de la que estamos viendo, también para alentar la concentración del uso industrial en torno a este acceso en peine a puerto y no diseminado por todo el territorio como estaba en las ordenanzas de urbanización de las localidades. Esta es la localidad que pretenderíamos como una centralidad alternativa hacia el sur de Rosario, que es Arroyo Seco. Es una localidad muy interesante. Y aquí, en tanto hay una consolidación urbanística bastante densa, lo que pretendemos es el desdoblamiento de las manos de la ruta. Esto es, no forzar a que el tránsito vaya y venga por una sola mano, sino hacer un ida y vuelta, que sería factible si es que Vialidad Nacional cambiaría alguna de las reglas con las que funciona hoy en día. Y el último proyecto es el Centro Girsu, que es una reconversión integral de un fragmento urbano de la localidad de Villa Gobernador Galvez, pero no es un proyecto local, porque más allá de que esto pertenece a una sola localidad, bueno, en parte a Rosario, porque este es el arroyo que separa Rosario de Villa Gobernador Galvez, dándole usos y ordenando un suelo bastante desordenado al oeste de esta localidad, sino a partir de este reordenamiento integral y con la aplicación de este proyecto, generar un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos que sea superador al modo en que se gestiona hoy por hoy la basura en el área metropolitana. Este es el territorio y esto es lo que pasa hoy. Es uno de los más grandes basureros a cielo abierto de toda el área. Podríamos poner el video ahora. Y este es uno de los logros de Metropolitana, que por estar constituido con estatuto como área metropolitana accedió a un crédito internacional gestionado por el DAMI que financia una parte bastante gruesa de todo este proyecto, que ya está en una de las etapas avanzadas de limpieza. Saneamiento y recuperación ambiental del borde sur del arroyo Saladillo y la construcción del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Centro Girsu, del Corredor Sur Metropolitano, aborda una de las principales problemáticas de la provincia y de nuestra región. En la provincia de Santa Fe se generan cerca de 0,7 kilogramos diarios de residuos por habitante que, a excepción de las grandes ciudades, terminan en basurales a cielo abierto con serios impactos en el medio ambiente. Pese a los esfuerzos realizados, esta situación no es diferente en el área metropolitana de Rosario. El basural asentado en la localidad de Villa Gobernador Galvez y su impacto en el arroyo Saladillo es uno de los principales problemas ambientales registrados. Diversas iniciativas públicas están abordando esta situación. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe promueve un trabajo conjunto entre comunas y municipios, impulsando la creación de consorcios regionales para la gestión de los residuos y la erradicación de los basurales a cielo abierto. Con esta misma perspectiva, las directrices de ordenamiento territorial, acordadas por el Ente de Coordinación Metropolitana, proponen la instalación de 3 centros de gestión integral de residuos. La administración de estos centros estará a cargo del ECOM, constituido en consorcio Girsu. El primer centro Girsu, implementado para el Corredor Sur Metropolitano y localizado en Villa Gobernador Galvez, fue concebido como una experiencia piloto de gestión innovadora en el marco de una operación integral de desarrollo urbano y saneamiento ambiental, encuadrada en el Plan Especial Interjurisdiccional del Arroyo Saladillo. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo financiero del programa DAMI a través del Ministerio del Interior de la Nación y del Gobierno de Santa Fe, contempla las siguientes acciones: la eliminación completa de los basurales localizados a ambos lados de la autopista Rosario-Buenos Aires, el desarrollo de una reserva natural sobre los basurales clausurados, la regularización de la disposición de residuos por medio de un centro que aborde en forma integral su tratamiento y disposición final. El presupuesto total del proyecto, incluidas las inversiones en obras y fortalecimiento institucional, supera los 160 millones de pesos y se concretará a través de 4 licitaciones. Las licitaciones 1 y 2 se encuentran ya en ejecución y están enteramente a cargo del gobierno provincial. Las licitaciones 3 y 4
serán cofinanciadas por el programa DAMI y el Gobierno de Santa Fe e inician sus tareas a partir de la firma del contrato. El aporte del programa a la totalidad del proyecto será de unos $6 millones. El nuevo Centro de Gestión Integral de Residuos, cuyas obras finalizarán en el transcurso de 2016, es uno de los proyectos prioritarios de la región y prestará servicio a 7 localidades del Corredor Sur Metropolitano, incluida Rosario. Además de innumerables beneficios sociales y ambientales, este proyecto constituye un paso fundamental hacia la transformación del modelo actual de gestión de residuos en Santa Fe y significa también una operación urbanística trascendental para las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Rosario. Se logra la transformación de un enorme pasivo ambiental en dotaciones de equipamiento y espacio público para todo el Corredor Sur. El proyecto integral de saneamiento y recuperación ambiental del borde sur del arroyo Saladillo y la construcción del centro GIRSU del Corredor Sur Metropolitano será también el primer emprendimiento de gestión metropolitana que convoca a las localidades consorciadas a discutir, trabajar y aportar recursos para consolidar una acción común de múltiples beneficios. Vendrían las reflexiones finales, pero creo que estamos cansados y no cambia mucho de lo ya dicho. La idea de fondo del video y de cerrar con esto es que no se quedó en el papel, que después de muchos años se llegó a algo concreto y que se está construyendo y que hoy por hoy está en la tercera fase de la tercera licitación y que en muy poco tiempo la basura va a ser tratada y que todas las localidades del sur van a llevar basura a un mismo lugar y que todas las otras localidades de Telecom van a querer hacer lo mismo cuando eso funciona así. Con lo cual es gestión que llegó a un resultado, en definitiva.